Muy buenos días, bienvenidos a las sesiones orientativas de preparación para ingreso a nivel medio superior con el PENS 2025. Somos la Academia de Física, mi nombre es Iván Rodríguez Solares y el día de hoy veremos la sesión número 20. Vamos a ver, como les había yo mencionado, la sesión número 20 es comprender el concepto de magnetismo y su aplicación en la vida cotidiana. Vamos a ver los temas que vamos a abarcar el día de hoy, que van a ser el electromagnetismo, interacción entre la electricidad y el magnetismo, que son ondas electromagnéticas, y la luz como onda electromagnética. Entonces vamos a comenzar definiendo cuál es el objetivo de la sesión, y es que los estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades necesarias para resolver problemas de electromagnetismo, así como también que conozcan las propiedades de la luz y su aplicación en la vida cotidiana. Entonces vamos a empezar con la sesión número 20 que ya habíamos mencionado, que es electromagnetismo. ¿Vale? Es una rama de la física que estudia las interacciones entre la electricidad y el magnetismo. Se basa en la idea de que los campos magnéticos y eléctricos estén relacionados y puedan influenciar mutuamente. ¿Vale? Vamos a recordar un poquito de la historia, donde en 1821 los fundamentos del electromagnetismo fueron dados a conocer con el trabajo del científico del británico Faraday, lo que dio origen a esta disciplina, mientras que en el año 1865 el escocés Maxwell formuló las 4 ecuaciones de Maxwell, que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. ¿Vale? Como lo podemos ver ahí en la imagen, está formado un campo magnético. Entonces vamos a proceder con la siguiente aplicaciones o en donde podemos aplicar el electromagnetismo. ¿Vale? Entonces lo podemos aplicar tanto en la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y la superconductividad, los rayos gamma y los rayos X. También lo podemos ver en las ondas electromagnéticas, en la radiación infrarroja, visible y ultravioleta, y también lo podemos ver en las radioondas y en las microondas. ¿Vale? Pero ¿para qué nos sirve el electromagnetismo? ¿Se han preguntado esa parte? Nos resulta muy útil para el ser humano, ya que hay una infinidad de aplicaciones donde la ocupamos. Muchos instrumentos que utilizamos a diario en nuestros hogares usan estos efectos de el electromagnetismo. La corriente eléctrica que circula por todos los conectores de nuestra casa, por ejemplo, nos brindan múltiples usos. ¿Y cuáles serían uno de esos usos? El horno de microondas que utilizamos para calentar nuestros alimentos funciona con electromagnetismo. Tanto el ventilador, la licuadora, la televisión e inclusive la computadora son unos de los electrodomésticos que funcionan con el electromagnetismo. ¿No? Vamos a ver otros aparatos que también ocupamos y que se basan en este principio, los cuales podrían ser los siguientes. Dice, existen numerosos ejemplos de electromagnetismo y entre los más comunes se encuentran lo que comúnmente tenemos en la entrada de nuestras casas, que es el timbre, también el tren de levitación magnética, el transformador eléctrico y el motor eléctrico. ¿Sale? Nada más vamos a mencionar algunos. ¿Sale? Vamos a ver cómo funciona el timbre. El timbre es un dispositivo capaz de generar una señal sonora al pulsar un interruptor. ¿Pero cómo funciona? Funciona a través de un electroimán que recibe una carga eléctrica, lo que genera un campo magnético, es decir, un efecto imán, que atrae a un pequeño martillo que impacta contra la superficie metálica y ésta emite el sonido. ¿Vale? Y como lo habíamos visto, así funcionaría el timbre. ¿Vale? Otros 3 ejemplos del uso del electromagnetismo
sería el siguiente, la resonancia magnética, que es un examen médico a través del cual se obtienen imágenes de la estructura y composición de un organismo, ¿vale? También el planeta Tierra. El planeta Tierra funciona como un imán gigantesco debido al campo magnético que se genera en su núcleo, formado por metales como el hierro y el níquel. El movimiento de rotación de la Tierra genera una corriente de partículas cargadas, los electrones de los átomos del núcleo terrestre. Esta corriente produce un campo magnético que se extiende a varios kilómetros por encima de la superficie del planeta y que repele las radiaciones solares perjudiciales, ¿sabes? Entonces, esos son uno de las aplicaciones donde aplicamos el electromagnetismo, ¿sabes? Vamos a ver un pequeño video para que les quede un poquito más claro este tema, ¿sabes? Entonces, vamos a correr el video. Bueno, pues espero que con este video hayan reforzado un poquito más sus conocimientos acerca de la electromagnetismo, ¿vale? Entonces, vamos a ver con la introducción a las ondas electromagnéticas, ¿vale? La radiación electromagnética es una de las muchas maneras como la energía viaja a través del espacio.
el calor de un fuego que arde, la luz del sol, los rayos X que utiliza un doctor, así como la energía que utiliza un microondas para cocinar comida, son diferentes formas de la radiación electromagnética, ¿vale? Mientras que estas formas de energía pueden verse muy diferentes una de otra, están relacionadas en que todos exhiben propiedades y características de las ondas. Para que les quede un poquito claro lo que son las ondas electromagnéticas, vamos a ver un pequeño ejemplo. Casi la mayoría de nosotros hemos ido a nadar al océano y con esto pues estamos un poquito familiarizados con las ondas. Las ondas son simplemente perturbaciones en un medio físico particular o en un campo que resultan en vibraciones u oscilaciones. La subida de una ola en el océano junto con su caída subsecuentes son simplemente una vibración u oscilación del agua en la superficie del mar. Las ondas electromagnéticas son similares, pero también distintas, pues de hecho consisten en dos ondas que oscilan perpendicularmente una de la otra, ¿sale? Y la podemos definir con la imagen, que se nos movió un poquito, ¿sale? Donde podemos ver en la imagen donde M viene siendo la amplitud del campo magnético y donde E viene siendo la amplitud del campo eléctrico y donde lambda viene siendo la longitud de la onda, ¿sale? Entonces ahí podemos ver la onda de luz, ¿sale? Entonces vamos a continuar con las propiedades básicas de la onda. Ya vimos la onda de la luz, pero vamos a ver cómo están conformadas las ondas, ¿vale? Entonces las propiedades básicas de la onda son longitud de onda, frecuencia y energía, ¿vale? Pero ¿qué es una onda? Ya lo habíamos visto en el ejemplo, es una propagación de energía debido a una perturbación, sin que se dé una transferencia neta de materia, recibiendo el nombre de onda. Por ejemplo, ya habíamos dicho que la luz es una onda electromagnética, mientras que el sonido es una onda mecánica, ¿vale? Entonces vamos a ver las partes que conforman una onda, los cuales son los siguientes. Vamos a abrir la imagen, ¿vale? Ahí podemos ver las características de una onda. Entonces vamos a definirlas. Entonces las vimos rápido, pero pues ahorita nos vuelven a repetir la imagen y las vamos a denotar, ¿sale? Entonces en primera tenemos la amplitud. En segundo lugar, pues podemos ver ahí la longitud de onda. Podemos ver los nodos, que son las bolitas azules, ¿vale? Tenemos al valle. Tenemos las crestas. Tenemos la amplitud, ¿vale? Tenemos el punto medio, ¿vale? Y por último tenemos la línea de equilibrio que está de color verde, ¿vale? Entonces vamos a definir cada uno de estos. Entonces empezamos. Vamos a empezar en primer lugar con qué es la cresta, ¿vale? Entonces la cresta es la parte más alta de la onda, ¿vale? Vamos a ver la siguiente, que sería el valle, ¿vale? Que es la parte más baja de la onda. Posteriormente tenemos a la amplitud, que es la distancia más alta que alcanza una cresta. Posteriormente tenemos al nodo, que son, dijimos, los circulitos azules, que es el lugar en el que la onda cruza la línea de equilibrio. Recuerde que la línea de equilibrio pues, también la vamos a definir ahorita, que es la línea que se muestra el punto medio de la oscilación, que está de color verde. Y por último tenemos la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas consecutivas de una ondulación, ¿vale? Entonces, esas serían las partes de una onda. Y ahora vamos a ver el tema de las características que tiene que tener una onda, ¿vale? Entonces, la primera es que tiene que tener un periodo. ¿Y qué viene siendo el periodo? Es el tiempo que tarda en repetirse el movimiento, ¿vale?
y el periodo lo vamos a denotar con la letra T, ¿vale? Que nos va a representar el periodo. Otra característica que tiene es la frecuencia. ¿Y qué viene siendo la frecuencia? Pues la frecuencia es simplemente la cantidad de veces que se repite el movimiento en un segundo, ¿vale? ¿Y cómo la vamos a denotar? La vamos a denotar con la letra F y las unidades de la frecuencia son los hertz, ¿vale? Y la denotamos con la letra Hz, ¿vale? ¿Y cuál sería la fórmula? Bueno, para calcular la frecuencia, pues sabemos que frecuencia es igual a 1 entre t, donde t sabemos que nos indica el periodo, por lo tanto la fórmula nos quedaría 1 entre periodo, pero sabemos que las unidades del periodo son los segundos, entonces nos quedaría 1 sobre segundos, ¿vale? Y siempre que tenemos 1 sobre segundo, pues nos da la unidad de los hertz. Ahora vamos a ver qué es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación nos indica con qué rapidez y en qué dirección se propaga la onda. Es la magnitud de la velocidad de propagación de la onda. Se relaciona con su frecuencia a través de la longitud de onda, ¿vale? En la cual vamos a ocupar la siguiente fórmula, donde V es igual a lambda por F, ¿vale? Entonces vamos a definir cada uno de esos tres elementos, donde V nos va a representar la velocidad de propagación y sus unidades son metros sobre segundos. Mientras que lambda nos va a representar la longitud de onda y sus unidades son los metros. Y F, que ya lo habíamos visto, que nos indica la frecuencia y sus unidades son los hertz, ¿vale? Entonces vamos a ver dos ejemplos de este tipo. Vamos a ver el primer ejemplo, el cual nos dice lo siguiente. Dice, ¿cuál es la magnitud de la velocidad de propagación de una onda que se desplaza y tiene una frecuencia de 680 Hz y la cual tiene una longitud de onda de 0.5 metros? ¿Vale? Entonces, ¿qué respuestas tenemos? Tenemos A, que es 34 metros sobre segundos, B, que son 320, inciso C, 340 metros, e inciso D, 360 metros sobre segundos, ¿vale? Entonces, analizando el texto, ¿qué datos podemos sacar del enunciado? Sabemos que vamos a tener una frecuencia de 680 Hz, una longitud de onda de 0.5 metros y pues la velocidad de propagación pues viene siendo nuestra incógnita. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Pues ya la habíamos mencionado en la diapositiva anterior, donde V es igual a lambda por F, ¿vale? Entonces, ¿qué procede? Pues nada más sustituir los valores de la longitud de onda y de la frecuencia, ¿vale? Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que velocidad de propagación es igual a 680 Hz por la frecuencia, que en este caso serían 0.5 metros, ¿vale? Entonces les dejo que hagan la operación, vamos a darle unos segunditos para que puedan realizar esa multiplicación. Y lo cual nos daría la cantidad de 340 metros sobre segundos, ¿eh? Siendo el inciso B la respuesta pues correcta, ¿eh? Entonces ahí tenemos el primer ejemplo. Vamos a ver el ejemplo número 2 y vamos a ver qué es lo que nos pide o nos solicita calcular, ¿vale? Entonces ahí tenemos el ejemplo número 2, lo cual nos dice lo siguiente. Dice, la velocidad de propagación de una onda es de 1080 metros sobre segundos, que tiene una longitud de onda de 1.5 metros. Nos dice cuál es el valor de la frecuencia, ¿vale? Entonces vamos a ver qué opciones nos dan. Nos da el inciso A, que son 720 Hz. Tenemos al inciso B, que son 3 Hz. Inciso C, 72 Hz. Y por último tenemos el inciso D, que nos da 7.20 Hz, ¿eh? Entonces nuevamente pues hay que analizar
qué nos dice el enunciado y qué datos podemos sacarlo de dicho ejercicio, ¿vale? Entonces, como podemos ver, nos dice que la velocidad de propagación de onda pues es 1080 metros sobre segundo. Entonces, ese sería un dato, ¿no? Tendríamos que la velocidad equivale a 1080 metros, ¿vale? ¿Qué nos dice el enunciado? Tiene una longitud de onda de 1.5 metros. ¿Cómo representamos la longitud de onda? Ya lo habíamos visto que con la letra griega lambda, y esto equivale a 1.5 metros, ¿vale? ¿Y qué nos pide calcular el enunciado? Pues dice que queremos calcular la frecuencia. Entonces, en este caso, F viene siendo nuestra incógnita, ¿vale? Entonces, una vez, si recuerdan bien la fórmula, ¿cómo nos quedaba la fórmula? Decíamos que velocidad es igual a lambda por F, ¿vale? Entonces, nos están preguntando F, ¿cómo lo podemos despejar? Pues, primero que nada, pues debemos saber las 4 propiedades de las ecuaciones o de las igualdades, donde dice que si está sumando va a pasar restando, si está restando pasa sumando, si está multiplicando pasa dividiendo, y si está dividiendo pues pasa multiplicando. En este caso, para que la F quede solita, me está estorbando la lambda y la lambda está multiplicando, entonces pasaría al primer miembro dividiendo, ¿vale? Entonces, ya conociendo esa propiedad, pues la fórmula nos quedaría de la siguiente forma: F es igual a V entre lambda, es decir, la frecuencia es igual a la velocidad de propagación entre la longitud de onda, ¿no? Entonces vamos a darle unos segunditos para que ustedes sustituyan los valores. Vayan haciéndolo en su cuaderno, chicos. Lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, 1080 metros sobre segundos entre 1.5 metros. Entonces, ¿qué unidades podemos eliminar? Pues ahí eliminamos los metros. Entonces vamos eliminando las unidades. En este caso podemos eliminar metros con metros y nos quedarían los segundos, ¿vale? Entonces hacemos la división. Vamos a darle unos segunditos para que puedan realizar esa división, ¿vale? Entonces, una vez que ya hicieron la división, pues vamos a comprobar el resultado, que en este caso la frecuencia serían 720 Hz, ¿vale? Entonces analizamos las respuestas y siendo el inciso A la respuesta correcta, ¿vale? Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿vale? Entonces una vez que ya tenemos esto, pues vamos a ver el segundo tema. Pues vamos a desactivar esto. Y el día de hoy vamos a ver la luz como onda electromagnética, ¿sale? Que sería el tercer y último tema. Pero pues antes de partir la luz como onda electromagnética, pues vamos a ver primero qué viene siendo la óptica, ¿vale? Dice que la óptica pues es la rama de la física que se encarga del estudio de la luz, así como sus causas, consecuencias y leyes que rigen sus fenómenos. En óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los colores del arco iris, ¿vale? Como aquí lo podemos observar, aquí tenemos el sol, la cual nos proponga una luz blanca, y al ser atravesado por el prisma, pues nos va a descomponer en todos los colores del arco iris, ¿vale? Entonces, ahorita que veamos el video de espectro electromagnético, sabemos que nosotros nada más podemos tener la visibilidad de 400 hasta 750 nanómetros, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Dice, generalmente estos objetos tienen la forma de un prisma triangular, de ahí su nombre. En geometría tenemos que un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos llamados bases, y varios paralelogramos llamados caras laterales. Como ya lo habíamos mencionado hace ratito, la luz es una onda electromagnética que se propaga en el vacío y siempre se va a propagar en línea recta a gran velocidad, ¿eh? Entonces vamos a continuar con las propiedades de la luz.
vamos a ver la refracción y reflexión de la luz blanca, ¿vale? Empezamos primero con la reflexión de la luz. ¿Qué viene siendo la reflexión de la luz? En este fenómeno, un rayo luminoso experimenta un cambio de dirección y sentido al chocar contra la superficie de separación entre dos medios. Eso lo podemos ver aquí en la imagen, donde la luz va a reflejarse en el espejo y lo cual podemos ver nuestra imagen, ¿sale? Y tenemos dos propiedades: una reflexión regular, que ocurre cuando la superficie reflectora es lisa, como es el espejo, y una reflexión irregular ocurre cuando la superficie reflectora es rugosa, ¿vale? Vamos a ver las leyes de la reflexión. En este caso, la primera sería el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano, como se muestra en esta imagen, ¿vale? Otra propiedad, otra ley podría ser el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, donde I nos viene representando el ángulo de inclinación y donde R viene siendo el ángulo de reflexión, ¿vale? Entonces, ahí la ley nos indica que tanto I como R tienen que ser iguales, ¿vale? Y vamos por ver, por último, la refracción de la luz. ¿Qué viene siendo la refracción de la luz? Dice, un rayo luminoso experimenta un cambio de dirección cuando atraviesa oblicuamente la superficie entre dos medios de naturaleza diferente. Y ahí podemos ver el índice de refracción. ¿Qué viene siendo el índice de refracción? El índice de refracción entre dos medios es la relación que existe entre la velocidad con que viaja la luz en el vacío y la velocidad con que viaja en un medio, ¿sale? ¿Y cuál viene siendo el medio? El medio puede ser el agua, el aire o el vidrio, ¿bien? En este caso, un ejemplo sería cuando colocamos un vaso con agua y sumergimos una cuchara o un lápiz, ¿sale? El lápiz dentro del vaso con agua se ve como si estuviera roto. Sin embargo, es solo un espejismo creado por la refracción de la luz, ¿vale? Entonces parece que como si estuviera doblado o cortado, ya que la luz viaja más lento en el agua debido pues, a la refracción, ¿sabes? Entonces, para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver qué es la luz y cómo es que funciona, ¿sale? Entonces, vamos a ver un pequeño video para que les quede un poquito más claro este tema, ¿sale? Entonces, vamos a ver este video.
Bueno, pues esperemos que con este video haya reforzado un poquito más sus conocimientos. Entonces, dele pausa al video para que le puedan tomar una foto al QR y puedan resolver la actividad referente a estos cuatro temas que vimos, que fueron electromagnetismo, la interacción entre la electricidad y el magnetismo, las ondas electromagnéticas y la luz como onda electromagnética. Entonces, tómenle fotito para que puedan ustedes realizar su actividad y así puedan adquirir un poquito más de conocimientos y puedan salir de mejor manera en el examen para el ingreso al nivel medio superior. ¿Vale? No me queda más que agradecerles su atención y desearles que tengan un excelente día. ¿Vale? Entonces, me despido dándole las gracias del día de hoy. ¿Vale?